su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. A tus pies, Jesús. La, 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 la. Te amo, mi Cristo. Buenas noches, mis hermanos, qué bueno podernos ver un miércoles más para compartir la palabra de Dios. Y bueno, recordando que hace 8 días estuvimos orando por nuestro país, Colombia, ya que estamos en unos momentos decisivos sobre quiénes serán los gobernantes en estos periodos, en este periodo de los 4 años que viene, el presidente, el Congreso, bueno, tantas cosas. Yo le invito a que usted no deje de orar por Colombia, siga orando, esto es lo que nos manda el Señor en la palabra y sabemos que Él tiene el control de nuestra nación. Vamos a orar para poder compartir la palabra el día de hoy. Ahí donde estás, dile al Señor, Padre, estoy aquí atento para poder escuchar tu voz, para poder estar receptivo a tu palabra, a lo que tú quieras hablarme, a lo que tú quieras enseñarme, Señor. Quedamos hoy en tus manos, quedamos en tu dirección. Ven, Espíritu Santo, y muéstranos el camino que debemos seguir. Oramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para comenzar la palabra de hoy quisiera que recordáramos hace 15 días el tema que estábamos tratando, el cual titulaba Los días son malos. ¿Qué estamos haciendo? Para el cual usamos el texto que está en Efesios 5, del 15 al 17, que dice: Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ese fue el texto que usamos para este tema.
y vamos a hacer una continuación de ese tema. Y cuando hablábamos ese día, veíamos cómo el apóstol Pablo le hablaba a los efesios en su carta y les describía cómo estaban en una época de maldad, en días malos, y él les dio unas indicaciones de qué debían hacer. Hoy, nosotros como iglesia debemos tener ese mismo sentido de urgencia para saber qué tenemos que hacer, ya que nuestros días son igualmente difíciles. Para nadie es un secreto, y creo que todos estamos al tanto de que estamos viviendo guerras, pandemias, y hay un caos. De manera especial, hace 15 días hablábamos de algunos acontecimientos que han marcado nuestro mundo en los 2 últimos siglos. Ha sido impresionante todo lo que ha pasado, y viendo estos tiempos, viendo cómo los días son malos, pues aprendíamos a partir de este texto de la palabra, de que no podíamos desenfocarnos y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aprendíamos en el texto al menos 3 cosas, le voy a resumir rápidamente. Aprendíamos que debíamos mirar cómo estábamos andando, nuestra manera de vivir, si estamos andando como necios o estamos viviendo en sabiduría. Veíamos también que debíamos aprovechar bien el tiempo, que era algo de lo que Pablo le hablaba a los efesios. No perder el enfoque, hablando y hablando de temas, de opiniones, peleando por quién tiene la razón o quién no la tiene. Las opiniones cambian de un día para otro, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y lo que debemos hacer en ese aprovechar bien el tiempo es estar en sintonía con Dios, con lo que Él quiere que hagamos, y no perder el tiempo en cosas que no nos van a llevar a nada productivo. Y número 3, veíamos que debíamos buscar la voluntad de Dios, como el texto nos dice. Y qué lindo que tú cada día al levantarte le preguntes al Señor: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Eso es hacer la voluntad de Dios. Y todo el día estar pensando en eso. Para donde tú vayas, donde tú te metas, las decisiones que vayas a tomar. Y bueno, si quieres seguir repasando esta primera parte de esta palabra de los días son malos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué necesitas hacer? Pues ahí te vamos a dejar el link para que puedas escucharla y puedas profundizar en la palabra. Hoy vamos a hacer una segunda parte de este tema, basándonos en la continuación del texto bíblico que leímos de Efesios 5, 15 al 17. Hoy vamos a basarnos en el versículo 18, que era el que estaba inmediatamente después de lo que hablábamos esa vez, y tiene mucha conexión. Voy a leerlo. Efesios 5, 18. Dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Quiero comenzar el día de hoy entrando ya en materia, en nuestro tema, con una pregunta que me hicieron. Estos días alguien me preguntaba y me decía que cómo veía yo la iglesia en la actualidad, en medio de este mundo tan loco en el que vivimos, un mundo de caos, en otras palabras, estos días turbulentos, estos días malos, estos días donde hay una época de maldad. ¿Cómo veía yo la iglesia? ¿Qué creía que le pasaba a la iglesia el día de hoy? En sus actitudes, en sus pensamientos y en tantas cosas. Mi respuesta hacia estas personas fue que, cuando me estaban hablando de esto, fue que hoy estamos llenos de muchas cosas, pero no de Dios. Estamos conectados con todo, vivimos en una época de conectividad, menos con el que deberíamos estar conectados. Todo el mundo vive afanado por todo, corriendo de un lado para otro, tratando de llenarse de tantas cosas, pero no de Dios. Para mí, este es un verdadero problema. En estos días que estamos viviendo, en estos días malos, tal vez este problema represente más del 90% de los problemas
que tenemos como hijos de Dios en la actualidad. Solamente pienso una cosa, el mundo virtual. Una persona dicen que pasa un promedio de 2 horas diarias online. Eso quiere decir que está consumiendo todo tipo de contenido en redes sociales, más o menos 14 horas a la semana como mínimo, si fuesen 2 horas diarias. Y los más jóvenes o adolescentes se dice que pueden llegar a estar 9 horas diarias. Eso en la semana serían 63 horas semanales de estar llenándose de contenidos y de tantas cosas que hay en redes sociales. Yo quisiera preguntarle respecto a esto. ¿Cuántas horas usted usó esta semana para llenarse de Dios? Basado en este texto que es el texto de hoy. ¿Cuántos oraron? 73 horas o 14 horas esta semana, o al menos media hora. Ayer, hoy. ¿Cuántos se llenaron y se conectaron con Dios esta semana? Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas más. Netflix, que en el catálogo estadounidense tiene más de 4.000 películas y 1.844 series. Y hay personas que a veces hacen maratones y se ven la serie con todas sus temporadas en un día. Ojalá, mis hermanos, pudiésemos dedicar esas horas y ese tiempo para orar, para no llenarnos de tantas cosas y llenarnos de lo más importante, que es Dios. De lo que te llenes tú, eso es lo que tú vas a dar. Eso es lo que tú tendrás para ofrecer al mundo. Justo nuestro texto base de hoy nos da luz al respecto de lo que deberíamos estar haciendo en estos días malos, como hijos de Dios. Puede leer ese mismo texto en 2 versiones más. Seguramente usted ya lo ha escuchado. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En la otra versión NTV dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Si quisiéramos reflexionar en algo, y si tú pudieses llevarte algo en esta noche que estamos compartiendo la palabra, es: en este tiempo, en estos días malos, en estas aguas turbulentas de la vida que estamos viviendo hoy, algo que tú tienes que hacer, mi hermano, algo que es muy importante para tu vida, para mi vida, es que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted tiene alguien ahí, dígale: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dígase a usted mismo, si está solo: debo ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vamos a la palabra, vemos que el apóstol Pablo, él venía hablando a los efesios acerca de que los cristianos deben ser distintos a los demás. No deben vivir como los que no conocen a Dios. Deben marcar una diferencia, porque hemos sido transformados y tenemos la luz de su palabra. En Efesios 5, él comienza diciendo, los primeros versículos, versículo 1, dice: sean imitadores de Dios. Luego dice: anden en amor, así como Cristo nos amó. El versículo 3, 4 y 5 dice: no vivan en fornicación, en inmundicia, en avaricia, palabras deshonestas. Más adelante, en el versículo 8, dice: antes eran tinieblas, ahora vivan como hijos de luz. Y va siguiendo. Y cuando llega el versículo 15, les dice: miren con diligencia cómo anden, que fue el pasaje que estudiamos en la primera parte del tema. Miren cómo anden, no como necios, sino como sabios. Y cuando uno mira todo este listado de todas estas cosas, uno dice: uy, ¿y cómo podemos vivir de esta manera? Como la palabra está diciendo, como Pablo le está hablando a los efesios. Pero mire que más adelante, en el versículo 18, vemos como la respuesta que él da. Versículo 18 dice: ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir
de esa manera en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde parece que todo está convulsionado. Sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Esa es la manera que podemos ser imitadores de Dios. Esa es la manera que podemos andar en amor. Esa es la manera que podemos sacar toda inmundicia, avaricia y todo lo que hablábamos ahí comenzando el capítulo 5 de Efesios. Dios nos ha dado su Espíritu y podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Podemos vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que vaya hacia adelante y no hacia atrás, con la ayuda del Espíritu Santo. Ya entrando en este texto, vemos que el texto comienza diciendo que no debemos embriagarnos o emborracharnos. Y vemos que esto, el emborracharse, es algo totalmente incompatible con el cristiano, el Hijo de Dios. Aunque la Biblia no menciona directamente que el tomarse algo pecaminoso en sí, de hecho era algo apreciado en la época bíblica, era algo social. Hay que hacer una aclaración, y es que sí habla la Biblia que la embriaguez, y en muchos pasajes menciona el exceso de vino, está asociado al desenfreno, está asociado a la inmoralidad, etcétera, etcétera. Su uso inadecuado pudiese provocar borrachera, y por eso la Biblia lo condena. Algunos pasajes que nos hablan de esto. Proverbios 21 dice: el vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos. Hacen que la gente pierda el control de sí misma. Póngale mucha atención. Hay otro proverbio que es el proverbio clásico que nos habla acerca de las bebidas embriagantes. Proverbios 23, 19, 21 y luego el 29 al 35. Se lo voy a leer. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con los borrachos, ni festejes con los glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién es el que siempre está quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. Aquí no está hablando de la bebida embriagante. No te fíes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Cuando despertaré para ir en busca de otro trago. Mire tan tremendo estas consecuencias que habla del embriagarse. El embriagarse también lo habla de la Biblia, que está en el listado. Los que les gusta tomar mucho, los que se emborrachan, están listados de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Dice 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, escuche, ni los borrachos, sigue ahí, no heredarán el reino de Dios. Además, también es considerado una obra de la carne. Escuche esto en Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, está contemplado ahí. Cosas semejantes a estas, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es algo incompatible con el Hijo de Dios, el embriagarse. Luego el texto que estamos usando hace una comparación que pareciera ser contradictoria, porque habla acerca del estar embriagado o bajo los efectos del vino, del alcohol, y ser llenos del Espíritu Santo. Pero en un primer momento uno diría:
que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero sí tiene que ver, porque se está refiriendo al control de sí mismo. Lo voy a explicar. Una persona ebria, una persona borracha, está sometido al control del alcohol que ingirió, que consumió, y está siendo dominada por sus efectos. Como consecuencia de esto, piensa, actúa de una manera diferente a la conducta normal o sobria. Esos son los efectos que causan las bebidas embriagantes, alcohólicas. Usted ha visto que personas, cuando están bajo sus efectos, algunas se ríen, los que están embriagados, borrachos, cambian de personalidad. Yo conocí a un señor que él era serio, parecía que todo el tiempo estuviera bravo. Este señor, recuerdo que cuando uno lo veía contento, hablando con todo el mundo, festejando y saludando, y bueno, se volvía todo otra persona. Uno sabía que estaba bajo efectos del licor. Hay otros que lloran, se ponen agresivos bajo los efectos del licor. Estadísticamente, si usted mira las estadísticas de las muertes anuales por el alcohol, las directas o las indirectas, el alcohol está generando mucho más muertes que el mismo COVID y muchas enfermedades graves. Y es legal, imagínense. Recuerdo que en estos días me contaban de un hombre que estaba en un lugar y estaba tan alcoholizado que llegó a desnudarse y perdió la vergüenza de desnudarse porque estaba bajo el efecto y bajo el control de la bebida. No pierda esa palabra, el control del alcohol. Está hablando del control del texto. Muchas veces las peores embarradas que se han cometido en la vida se han cometido bajo los efectos del alcohol, porque la persona no está en su sano juicio, como se dice por ahí, y hace cosas que tal vez nunca haría estando sobrio. Y lo que Pablo está hablando aquí es que no podemos dejar que eso ocurra, no podemos dejar que nos domine los efectos del estar embriagados, del alcohol, del vino. No debemos permitir que nos influencie de tal modo que nos controle, sino que más bien, ¿qué debemos hacer? Debemos dejarnos controlar, sí, pero no del vino, sino del Espíritu Santo, Dios mismo. Llenarnos de Dios de tal manera que quedemos embriagados, entre comillas, de Dios. Que Él sea el que tome el control de nosotros. Porque así como la bebida afecta la mente, el corazón y la voluntad, nosotros debemos ser afectados por el Espíritu de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Por eso es que esa es la similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Por eso en el texto el apóstol le está diciendo, sean llenos del Espíritu. Dígale a alguien, sé lleno del Espíritu. En estos días turbulentos, en estos días donde hay tantas cosas, si de algo tenemos que llenarnos es del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en todo aquel que cree en el Señor. Voy a leerle un texto en Juan 7:37. Dice el texto, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Luego él les dice, Jesús, en Juan 14, 16, 18, y yo le pediré al Padre, y él les dará otro abogado defensor, o consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad.
El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, tú que me estás escuchando, tú que crees, pero ustedes sí lo conocen, porque Él ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Aunque Cristo ascendió a los cielos, sus discípulos, y considérese usted un discípulo del Señor, no hemos quedado huérfanos, porque el Espíritu ha venido a morar en nuestros corazones. Todo lo que fue Cristo para sus discípulos, su consejero, su amigo, su fortaleza, mientras estuvo en la tierra, lo seguirá haciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Entonces lo que vemos en la palabra es que el Espíritu Santo mora en todos los cristianos, en todos los que creen. Pero, y este pero bien grande, no todos los cristianos están llenos del Espíritu. Es por ello que Pablo exhorta a los efesios que sean llenos del Espíritu. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿de qué estás llenando tu vida hoy? En el pasaje habla del vino, pero hijo e hija de Dios, cuídate de no dejarte controlar por una cosa diferente al Espíritu Santo. Aquí, en este punto, vemos que no solo está el ejemplo del vino, sino hay muchas cosas que pueden controlarnos, guiar nuestras vidas, y no el Espíritu Santo. Debemos evitar que nos controle nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestra ira, el orgullo, los apetitos de la carne, o que nos controle el mundo con todas estas ideologías, filosofías y pensamientos contrarios a Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Pues significa ser dominados por la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entiéndame esto, mi hermano, no es que yo voy a la iglesia, me lleno en el culto de 5 a 6 y cuando salgo ya no estoy lleno. No. Pero sabe, esto es lo que tristemente muchos cristianos hacen o viven su vida de esa manera. Ser lleno del Espíritu Santo significa que la balanza se reclina en favor al Espíritu Santo. Él se convierte en la única influencia controladora de nosotros. Ser lleno significa que Él es la fuerza que te mueve, que te conduce, que te guía, desde adentro hacia afuera. Vale la pena aclarar aquí, el Espíritu Santo es más que una fuerza. Es el mismo Dios que se te metió por dentro. Es difícil entenderlo y es difícil comprender cómo Dios puede habitar dentro de nosotros, pero eso es lo que la palabra está diciendo. Y debemos llenarnos cada día más de Él. En los evangelios, cuando nos habla de estar bajo el control de algo, se usa la palabra plero, para expresar que esa tenía una connotación que expresaba acerca de los barcos que tenían velas. Ellos eran empujados por el control del viento. El viento era el que los movía de un lado para otro. Y cuando estamos hablando de estar llenos del Espíritu Santo, estamos diciendo que estamos totalmente influenciados por Él. Él se convierte en la fuerza que mueve nuestro barco, ese plero. Él comienza a impulsarte en la dirección correcta cuando tú estás lleno de Él. Él se convierte en esa fuerza que llena las velas que mueven tu barco, el barco de tu vida. Entonces, mis hermanos, debes entender esto en medio de estos días malos.
Una recomendación que está dando aquí el apóstol es que debemos ser llenos del Espíritu. No solamente poseer el Espíritu, que lo poseemos cuando creemos, sino que Él sea la influencia dominante en nosotros, en todo momento. Por eso es imperativo que seamos llenos, permitirle a Él que Él sea el que domine nuestra vida, que nos mueva en la dirección donde Dios quiere que vayamos. Voy finalizando un poco en este tema, diciéndote que cuando se expresa el verbo de que seamos llenos, en su forma griega está en tiempo presente y comunica que debe ser algo continuo. Una manera diferente de expresarlo en este orden de ideas sería lo que le estaba diciendo Pablo era: sean continuamente llenos del Espíritu. No en un solo momento, sino continuamente llenos del Espíritu. Así como el que bebe y no para de beber, se va embregando y se va estando lleno de la bebida y queda bajo la influencia de la bebida, aquel que bebe y bebe de Dios y de su palabra es lleno constantemente del Espíritu y por ende es dominado por el Espíritu. Le voy a dar un ejemplo. Alguien borracho pierde el control. Unos dicen que el alcohol no es un estimulante sino un dopante porque adormece. Adormece que la razón, el pensamiento, el temor. Muchos se vuelven valientes o valentones. Y hasta se siente bien al principio, pero terminan embarrándolas. Porque se les adormece toda su razón, todo lo que los hace seres humanos racionales, y terminan hasta comportándose como una bestia. Así de sencillo. Por el contrario, alguien lleno del Espíritu Santo tiene dominio propio. El Espíritu Santo podríamos compararlo más bien como algo que nos estimula. No es como la bebida embriagante que adormece, sino que estimula. ¿Estimula qué? El Espíritu Santo te estimula a vivir en santidad, a tener dominio propio, a no mentarle a la madre, al primero que se te atravesó, al que te está buscando pelea, al que quiere que entres en una riña. Dice la palabra en Hechos 1:8, recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo y así podremos ser testigos, podremos testificar, podremos mostrar al mundo en medio de todo quién vive en nosotros. El fruto que produce el Espíritu es amor. O sea, aprendes a amar más. Es gozo, a pesar de las circunstancias. Las circunstancias actuales de nuestro mundo a veces son desesperanzadoras, a veces son complejas, a veces la economía, a veces los problemas de la familia, pero lo lindo es que a pesar de las circunstancias Dios nos da su gozo, la paz. Todo puede estar revuelto alrededor, como veíamos hace 15 días, la revoltura de las guerras y de todas las cosas que ocurren, pero yo tengo paz. Eso es lo que da el Espíritu, aún en medio del mundo en el que vivimos. Paciencia. Creo que esta es una de las cualidades, todo esto lo vemos en Gálatas 5:22. La paciencia, a muchos nos falta. Es de lo más complicado, pero el Espíritu la da. El Espíritu nos da bondad, fe, mansedumbre, templanza, tantas cosas. Quiero leer un texto más que está en Gálatas 5:16. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En otra versión dice: anden en el Espíritu. En este 2022, en este año, yo te pido, mi hermano, ten cuidado de entristecer al Espíritu, porque el Espíritu Santo lo entristecemos
Efesios 4:30 nos habla de eso. Él es un compañero que está yendo con nosotros todo el tiempo. Él habita en ti. Él habita en ti, así que como habita en ti, vive correctamente, vive agradándole. No permitas que tus palabras, no permitas que lo que tú haces le ofenda. ¿Cómo haces tú cuando tienes una visita, un huésped, alguien que viene a quedarse a tu casa? Pues tú tratas de tener todo en orden, de dar una buena imagen a esa persona que se sienta bien atendida. Pues tú tienes un huésped que vive en ti, es el Espíritu Santo que vive en ti. No lo contristes, sé lleno continuamente de Él. Ya para cerrar, en este texto que leímos, si leemos el versículo 19 y el 20, nos habla algo, y es: anímense unos a otros con salmos. Escucha esto: salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto de Efesios 5, 19, 20, hay otro texto que es muy similar, que está en Colosenses 3, 16, creo que nos amplía un poco este concepto. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mire que también menciona los salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo. Cuando la palabra de Dios comienza a llenarnos en nuestras mentes, pensamos como Cristo, tenemos la mente de Dios, actuamos como Cristo y nos parecemos a Cristo. En otras palabras, somos llenos continuamente del Espíritu Santo a medida que nos llenamos de la palabra. Mi hermano, en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿estás dejando que te llene el vino o las cosas de este mundo o las contiendas, la ira? ¿Qué te está llenando? ¿Qué te está controlando? ¿O estás permitiendo que es el Espíritu de Dios el que te controle tu vida y continuamente te estás esforzando por ser lleno de Él? Pasas tiempo con Él cantando, adorando su nombre, con himnos, cánticos espirituales, con su palabra, meditándola todo el día, recordando lo que Él te ha enseñado, repitiéndola. ¿Estás dejando que Él te controle? ¿Estás luchando diligentemente para que nada más te controle sino Él? Esos son días de maldad, días malos. Solo sobrevivirán a ellos aquellos que estén llenos del poder del Espíritu Santo, de su presencia en nosotros. Hoy, mis hermanos, en la sociedad en la que vivimos, necesitamos más hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que tengan el gozo, que tengan la paz. El Espíritu Santo es el que nos da consuelo, es nuestro consolador, nuestro abogado defensor en medio de la aflicción. Él es el que nos da el poder para ser testigos. Seamos conscientes de esta gran verdad. ¿Y qué tal si hoy tú te decides a buscarle y a pedirle que te llene? Decir: Espíritu de Dios, quiero que tú me llenes, quiero que tú me des más de ti, quiero que tú me embriagues. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo, donde quiera que estés, dile: Señor, quiero ser lleno de ti. Tengo claro que si mi vida está llena de, tal vez hoy puede estar llena de tantas cosas que no me están conduciendo por buen camino, que no me están trayendo paz, que no están siendo productivas para mi vida, ni para lo que quiero en mi hogar, en mi matrimonio,
en mi relación con otros. Tengo claro, Señor, que hoy tal vez debo pasar más tiempo cada mañana, cada día, llenándome de ti, llenándome de tu palabra, para ser cada día el hombre, la mujer, el joven que tú quieres que yo sea. Llénanos con tu espíritu. Hoy, Señor, sopla tu viento recio, tu viento apacible donde se mueve tu presencia. Cae como un estruendo, Señor, como fuego, Señor, como en Pentecostés, sobre nosotros y llénanos. No solamente queremos decir que el Espíritu Santo está dentro y no activarlo cada día y no buscar ser llenos cada día de Él. Él será el que nos dará la victoria para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, llénanos de ti, anhelamos tu llenura, anhelamos tu presencia, Señor. En estos días malos, ¿qué hacemos? Llenarnos de tu Espíritu, como habla tu palabra. Muchas gracias, Dios. Quedamos en tus manos, en tu dirección el día de hoy. Bendice a mis hermanos, bendice a cada persona que está hoy escuchando, que tu presencia esté con ellos, Señor. Muchas gracias, Dios. Oramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Esta es la palabra que queríamos compartir el día de hoy. Y queremos invitarte este viernes 25 a nuestra reunión presencial del Ministerio de Familia. Va a ser una reunión con un tema especial para las parejas. Cómo florecer tu matrimonio. Espero que no faltes si vengas de manera presencial en la iglesia, puedas compartir un tiempo con otras parejas y la palabra y todo lo que se va a impartir este día, lo que se va a enseñar, lo que vamos a orar juntos. Ojalá puedas estar ese día ahí en la iglesia. Y el fin de semana estamos ya sin reservas para que puedas acercarte a la casa de Dios y recibir la palabra. Dios te bendiga, bendiciones, nos vemos luego, si el Señor lo permite. Chao. Así como las plantas requieren cuidado para florecer sobre las inclemencias del clima, nuestro matrimonio debe tener cuidados para florecer en medio de las inclemencias de un mundo sin Dios. El Ministerio de Familias le invita a nuestra primera reunión presencial de parejas. ¿Cómo florecer tu matrimonio? El viernes 25 de marzo a las 7 de la noche. No necesitas reserva. Te esperamos. Acortamos distancias. Ahora también puedes contactarnos en WhatsApp. Agréganos a tus contactos 310-464-8282. Podrás solicitar información, consejerías o hacer peticiones de oración. Permanece conectado con Dios y con tu iglesia. Acortamos.